Este es un episodio bastante interesante, un poco denso, por lo que lo voy a dividir en dos episodios. Este es uno que va a sentar cuestiones generales, conceptuales importantes, que van a desplegarse en el segundo episodio que de aquí surja. Tenía tiempecillo sin subir episodio, pues por motivos de trabajo y otras cosillas más que me puse a leer y pensar, ya te la sabes. Vamos a tratar el tema que puedes leer en el título de este episodio y que lógicamente está formulado en forma de dilema disyuntivo. Control de legalidad de la ejecución de la orden de aprehensión o incidente de indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de la orden de aprehensión. La base fáctica de esta propuesta es cuando existe un error o confusión en la identidad del detenido. Así pues, para resolver este problema y plantearte una vía práctica, argumentaré que si se realiza el estudio de la ejecución de la orden de aprehensión al inicio o antes del inicio del acto procedimental de formulación de imputación, entonces se realiza un acto equivalente a un control de legalidad de la detención por orden de aprehensión, lo cual jurisprudencialmente no está permitido. En cambio, tiene que plantearse una incidencia de indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de la orden de aprehensión, por lo que tal acto procedimental es procedente en cualquier momento de la audiencia inicial, una vez iniciada la misma. El marco conceptual que funge de conocimiento previo es el que está constituido por el conjunto de amparos directos en revisión contradicciones de tesis y jurisprudencias, así como unas legislaciones secundarias y no se diga pues la fundamental que es la Constitución. De entrada, tomo de base para toda esta exposición el artículo 19 de la Constitución. Son 3 líneas, vale la pena leerla. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Esta es la base constitucional. La jurisprudencial, en resumen, el marco jurídico que subyace a esta argumentación, que da la base teórico-conceptual, establece rasgos esenciales del debido proceso, la diferenciación entre el inicio del proceso penal cuando una persona es detenida en flagrancia y cuando es conducida al proceso a través de las formas previstas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, explora la naturaleza jurídica y los objetivos de estas formas de conducción del imputado al proceso. Esto con base en argumentos de diversas contradicciones de tesis que dieron origen a las diversas jurisprudencias de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunas tesis aisladas. Esto acentuando los requisitos y legalidad de la orden de aprehensión y su ejecución, así como las facultades del juez de control para analizar la ejecución de la orden de aprehensión. Si quieres ver cada uno de los registros, el rubro y los demás numerales de los que tomo en consideración, ve al blog. Ahí está abajo el link para que las veas y si te sirven, pues ahí están, ¿verdad? Porque citártelas aquí va a ser largo y tedioso. Bien. Algo importante que no tiene que pasar desapercibido es que cuando leas esas tesis, esas jurisprudencias y esas contradicciones de tesis, te darás cuenta que dichos elementos teórico-conceptuales no establecen el momento procesal específico en que tengan que analizarse los posibles vicios y violaciones a derechos humanos durante la ejecución de las órdenes de aprehensión, sino que se deja abierta la posibilidad en atención a lo que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esto último radica la cuestión relevante. Si se hace vía incidencia a través de algún control judicial o tutela de derechos, buscando, además, los efectos de nulidad del procedimiento, ¿o no? A ver, como se observa en la jurisprudencia con registro 200-234,
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado como parte del debido proceso el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. Toda audiencia está integrada por estas, mismas que a decir del Pleno son 5. La primera, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Segunda, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa. Tercera, la oportunidad de alegar. Cuarta, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y quinta, la potestad de impugnar la resolución que se emita. De todo esto puede llegarse a una conclusión muy sencilla, que particularmente la audiencia inicial del proceso penal acusatorio no escapa a estas formalidades esenciales. Además, cada incidencia, cada etapa procedimental está revestida por estas formalidades esenciales. Cada incidencia que tú plantees y tengas que ir ante el juez sigue la suerte de estas formalidades esenciales. Esto es importante y sumamente básico, ¿no? Para el abogado tenerlo en consideración y no evitar a veces alegar a lo pendejo las violaciones al debido proceso, ¿no? Porque hay que tener claro esto para luego tener bases sólidas para argumentarlo en atención al tipo de acto procedimental que se está realizando, ya sea un control judicial, tutela de derechos, etcétera, o alguna de las demás etapas procedimentales. Bien. También el debido proceso cuenta con 2 núcleos duros de garantías. Ya sabemos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le gusta usar términos sumamente vagos, ambiguos y a veces muy pinches, como este de núcleo duro, ¿no? Si le damos un poquito de claridad, no es otra cosa que el debido proceso cuenta con 2 elementos conceptuales fundamentales sobre los que se cimientan los demás. La primera sala, en la tesis con registro 257-16, ha determinado que el primer elemento conceptual fundamental es aquel identificado como las formalidades esenciales, que ya te reseñé. El segundo está comprendido como el conjunto de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado. De hecho, para la materia penal existe una relación con el derecho de igualdad ante la ley, y esto es importante, que protege a quienes pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico y el Estado al pertenecer a un grupo vulnerable. Si has escuchado los anteriores episodios y te has dado un clavado ahí al blog, ya hemos desentrañado ampliamente que en todo caso penal tiene que establecerse argumentativamente por el abogado, el defensor, que acorde con el amparo directo 4/2022 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Ya sabes, el famoso amparo del secuestro, de los que salieron libres por un secuestro y que hasta se hizo una serie por ahí en un streaming, ¿no? En Netflix. Con base en ese amparo, todo imputado es un sujeto vulnerable al resentir el poder investigativo y punitivo del Estado. Y esto lo coloca en una situación de desventaja. Esta es una premisa básica que tiene que establecerse desde la primera intervención que haga el abogado, por ejemplo, en una audiencia inicial. Por su parte, dentro del debido proceso existen 2 ámbitos de aplicación diferenciados. En la tesis, con número de registro 244-66, la primera sala de la Suprema Corte indicó de la siguiente manera, y ojo aquí, el inciso A, el que corresponde a las personas sometidas a un proceso jurisdiccional en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento a fin de otorgarles la posibilidad de una defensa efectiva. Y, inciso B, el que permite a las personas procesadas hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. Es importante, porque resumiendo todo esto, el debido proceso permite a los imputados hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva, mediante la debida notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, en donde se tiene la oportunidad de enterarse de los hechos, también probar y alegar lo que se considere oportuno en atención al caso. Por lo que el juzgador tiene que verificar tales formalidades para que exista una defensa efectiva.
Esto es importantísimo porque, como si fuera poco, necesitamos tener bien clara la diferencia y caracterizar el procedimiento penal del proceso penal. Sumamente básico. Lo dan en las universidades y en cualquier cursito pinche que hay por ahí en internet, ¿sí? El numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone la relación entre ambas figuras. El procedimiento inicia con la denuncia, querella o requisito equivalente y termina con la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, aunque puede prolongarse a la etapa de impugnación, esto en una apelación contra esa sentencia definitiva de primera instancia, ¿sabes? Y ya en eso entra el famoso principio de sustitución, donde la resolución de segunda instancia desplaza a la de la primera y ya, bueno, si se quisiera acudir al amparo, ¿verdad? Pero el amparo ya sabemos que forma un procedimiento diferente. Por eso nos quedamos hasta esta etapa de impugnación en la apelación. Por su parte, en el último párrafo de este artículo 211 se indica que el proceso da inicio con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme. Esto significa que el proceso penal está incluido en el procedimiento, mientras que su recíproca es falsa. Hay que entender, o mejor dicho, mencionar, que la audiencia inicial dentro del proceso penal, según el artículo 307 del Código Nacional, inicia ya sea con el control de detención o formulación de imputación y concluye con el establecimiento del cierre del plazo de investigación complementaria. Efectivamente, incluido en esto está la continuación de vinculación a proceso, ¿no? El plazo de 72 o 144 horas que le dan a los imputados. En ese contexto, una cosa es que se dé inicio al proceso porque una persona es detenida en flagrancia, caso urgente, y otra que se dé inicio al proceso porque una persona es conducida al proceso a través de alguna de las formas que prevé el artículo 141 del Código Nacional, o sea, la conducción por medio del citatorio, la conducción por medio de la comparecencia y la conducción por medio de la orden de aprehensión. Y ojo aquí, la naturaleza jurídica y el objeto de estas formas de conducción del imputado a proceso ya fue explorada por la primera sala de la Suprema Corte. En primer lugar, la sala, en la contradicción de tesis 300-2019, que se resolvió el 22 de enero del 2020, y que fue origen de la jurisprudencia 202-19-56, buscó diferenciar el objeto de una orden de aprehensión y la medida cautelar de prisión preventiva y el objeto y fin de cada una de las formas de conducción del indiciado al proceso o del imputado al proceso. En concreto, si te das un clavado a estos documentos, vas a notar que en el argumento 67 a 70 de esta contradicción se afirma que el objeto de la orden de aprehensión es únicamente poner a disposición del juez de control a una persona, entre otras cuestiones, para formular la imputación e informarle que está siendo investigado por la Fiscalía. Bueno, y aquí hace algo como que un señalamiento curioso la Suprema Corte. Si la persona lo desconoce, es decir, si no sabe que está siendo investigado. También, pues se le hace saber que la Fiscalía ha decidido formalizar dicha investigación. Esto en primer término. En segundo término, estas reflexiones las retomó la Suprema Corte para argumentar en la contradicción de tesis 444-2019, que se resolvió el 11 de marzo del 2020, y esta dio origen a la jurisprudencia 202-2158. Y justamente, alrededor de la argumentación, se citó el amparo en revisión 1090-2017 para efectos de establecer la naturaleza jurídica de las figuras de orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente. En esto está una explicación en torno a la orden de aprehensión, en la que se indica que los requisitos mínimos que debe contener son el nombre y apellido de la persona que se pretende detener, indicando, fíjate, que tiene que ser plenamente identificada por los aprehensores. También dice que exista una causa penal instruida por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. También que el juez de control que pronunció la orden
de aprehensión tiene que estar ahí plasmado y la fecha en que se expidió. Y también justifica que estos elementos otorgan certeza y seguridad jurídica al imputado y se asegura la prerrogativa de defensa en contra de una detención que no cumpla con los requisitos constitucionales necesarios. Te repito, no se te olvide, nombre y apellido de la persona que se pretende detener. Ahí lo dejamos porque vamos a retomar esto más adelante. Enseguida, si sigues observando esos documentos, ya como argumentación sustancial de esa contradicción 444-2019, la primera sala establece las características de las órdenes de aprehensión, que son 5 en total. Son 5. La primera, pues que son emitidas por un juez de control a petición del fiscal, en una audiencia ahí específica que tú y yo ya sabemos que son audiencias privadas. La segunda, que debe proceder de una denuncia o querella de un hecho que se señale como delito, que tenga pena privativa de libertad y pues que haya datos que establezcan que se ha cometido ese delito y que existe la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La tercera, que no es necesario que se pronuncie una diversa resolución por escrito. Y ojo aquí, porque esta justificación es interesante. Porque la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado es la videograbación en la que consta de manera fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó la orden. Dicho de otra manera, no hace falta una resolución por escrita donde estén todos los considerandos del juez porque ahí está la audiencia. Entonces este es un punto importante para la práctica jurídica del abogado, el pedir esa audiencia. Si se niega, pues basta citar este tipo de contradicciones de tesis, ¿no? Donde se justifica la seguridad jurídica a través de esa videograbación. Porque hay jueces mañosones que a veces nada más por estar jodiendo lo niegan, o bien por desconocer a veces este tipo de presupuestos conceptuales que se han establecido. Me ha pasado. Pero bueno, fuera de eso está el cuarto. Dice que no obstante lo que se ha comentado, y ojo aquí, para efectos de ejecución de la orden es necesario que el juez de control proporcione a los elementos una constancia que contenga los puntos resolutivos y la copia del audio y video de la audiencia. Bueno, esto es para que puedan complementarlo, evidentemente, ¿no? Aquí ya entran muchos supuestos, evidentemente, que si se le entregan a la persona cuando es detenida, que si no se le entregan, de cualquier manera, o en cualquier de esos casos da lugar a consecuencias diferentes, ¿sí? No vamos a entrar a discusión de eso, porque el número quinto de estas características es que los requisitos mínimos de legalidad que deben contener las órdenes de aprehensión son el nombre y apellido de la persona que se va a detener y que tiene que ser plenamente identificada por los aprensores, también que exista la causa penal instruida por la probable comisión del detenido en la comisión del hecho. Evidentemente esto por principio de taxatividad pues tiene que estar en un ordenamiento sustantivo aplicable, no un código penal o alguna ley general o especial. Y esto pues también conlleva que esa orden que es emitida contenga el nombre del juez que la pronunció y la fecha en que se expidió. Y algunas veces los jueces ponen ahí la temporalidad de prescripción, ¿sí? Bien, ahora veamos que si te vas a la jurisprudencia 32-2020 de la 10ª época, y vas a notar que en esta se argumenta que si bien la privación de la libertad está previamente justificada legalmente por un juez, esto elimina, y ojo aquí, esto elimina la necesidad de un control de legalidad posterior específico para las órdenes de aprehensión. Sin embargo, esto no impide que se aleguen vicios en la ejecución de una orden de aprehensión o que el juez de control analice de oficio violaciones a derechos humanos ocurridas durante su cumplimiento. Aquí tenemos un punto clave sumamente esencial. Más aún si sigues indagando en estas contradicciones, vas a encontrar unos argumentos que mantienen las premisas de justificación de este argumento que te dije. Una de ellas es que, según la primera sala, no escapa a su consideración que en la ejecución de una orden de aprehensión puedan surgir situaciones que la autoridad judicial tiene que analizar, como lo puede ser
que se materialice en contra de una persona homónima o que con posterioridad a la captura haya arbitrariedades como tortura, vejación, malos tratos o incluso una puesta a disposición con demora a la autoridad. Estos supuestos, dice la Suprema Corte, estos supuestos comprende el estudio de aquellas circunstancias que pudieran contextualizarse como una violación a los derechos humanos del detenido, que llevarían a considerar que con motivo de la ejecución del orden de detención se suscitaron actos arbitrarios. Esta premisa es importante. La ejecución de un orden de aprehensión a una persona sobre la que se dice es aquella que se buscaba, pero al indagarse hay un error en la identidad, puede contextualizarse como una violación a derechos humanos. Mira, dicho de manera más breve, si los efectos de la orden de aprehensión están dirigidos únicamente a lograr la celebración de la audiencia inicial y asegurar la presencia de la persona probable y responsable, entonces tienen que analizarse los posibles vicios y violaciones a derechos humanos durante la ejecución de las órdenes de aprehensión, aunque esto no forme parte del control de legalidad de detención del artículo 308 del Código Adjetivo Nacional. Esto es relevante porque cabe recordar que la orden de aprehensión es un medio para que se dé inicio el proceso penal con la en su parte de audiencia inicial, pues a estar presente el imputado. Bien. Hay algo también relevante. Sentadas estas bases generales, tenemos que establecer lo más claro posible el momento en que se produce el vicio en la ejecución de la orden de aprehensión y las implicaciones temporales para la impugnación del mismo. Las violaciones a derechos humanos pues van implícitas porque son violaciones de índole procesal, ¿verdad? Ya sabes, ante todo la claridad semántica. ¿A qué se refiere el término vicio? El vicio es un término que denota un defecto o irregularidad que ocurre durante el procedimiento penal y afecta las formalidades esenciales del procedimiento o los derechos fundamentales de las partes. Hace unos momentos establecimos la diferencia entre proceso y procedimiento, por lo que la ejecución de una orden de aprehensión es un acto que ocurre dentro del procedimiento para dar lugar al inicio del proceso penal. De ahí que si ocurre un defecto o irregularidad en su ejecución, el mismo puede afectar las formalidades esenciales del procedimiento o derechos fundamentales de las partes, en este caso del detenido. Esta es una hipótesis, no es una afirmación absoluta, o sea, no contrastable. Es una hipótesis, por lo que el estudio del caso concreto que llegues a tener puede apoyarse en esta hipótesis que puede fungir como una hipótesis de trabajo que te va a orientar en lo que hay que hacer, ¿sale? Y esto conduce a diferenciar que una cosa es impugnar una orden de aprehensión por su ilegal emisión, por no acreditarse la necesidad de cautela y algún otro requisito de los que ya vimos, y otra, impugnar su ilegal ejecución. Esto último considerando uno de tantos vicios, en específico, en lo que interesa, la identidad del detenido. Dicho de otra manera, las órdenes de aprehensión se emiten contra cierto individuo, por lo que la detención tiene que ocurrir al individuo señalado en tal mandamiento judicial, no así en otra persona. En efecto, es necesario siempre al inicio de cada caso que el abogado, considero, haga tres cosas. La primera, analizar la identidad del detenido para constatar que efectivamente es él a quien se mandó detener. Si no es el caso, entonces ahí se produce el vicio por error en la identidad del detenido, ya sea por homonimia o porque se trata de una persona completamente diferente. Y aquí entran pues, también los rasgos fisiológicos y demás cuestiones propias que constituyen la identidad, ¿no? Hay que leer un poco el Código Civil de tu estado para identificar los atributos de las personas.
Lo segundo es analizar la orden de aprehensión para identificar si existe la disyunción o conjunción io, porque pueden poner se libra a nombre de fulano io mangano. Según eso, nombrando a al mismo individuo, ¿no? Entonces es importante y ver si el io viene desde la orden de aprehensión o se da incluso al momento de que se pone a disposición al detenido. Porque hay ocasiones que los ministeriales le ponen io tal. Se detuvo a fulanito io manganito. A ver, ahí entra el punto ya de análisis, ¿sale? Por lo que el tercero es analizar la puesta a disposición de los agentes captores. También el tiempo que se tardaron en ponerlo a disposición, evidentemente, va implícito en este tercero. Entonces, en este punto resulta necesario tener cuidado en la práctica, porque bien podría entenderse que el vicio ocurre en el acto procedimental de formulación de imputación, pero el error en la identidad del detenido tiene que quedar claro que en el contexto que te vengo argumentando se produce desde la solicitud del orden de aprehensión y posterior ejecución de la misma, no en una formulación de imputación. Lo anterior, dado que puede ser el caso que si por algún motivo Fiscalía erró en algún apellido del individuo al momento de solicitar la orden de aprehensión, entonces trate de corregirlo al formular imputación bajo el argumento de que es claro el señalamiento que del mismo se hace por parte de la víctima en relación a los hechos. Y el juez podría quizá pensar que el vicio se está produciendo ahí y no en la ejecución. Entonces, es un elemento contextual que caso a caso necesita poner mucho cuidado. Enseguida, la temporalidad para plantearle al juez este vicio es un tema que aún encuentra un amplio margen de indagación. No tenemos establecido en qué momento hacerlo. Al respecto, la jurisprudencia 202-2158 indica, y esto ojo aquí porque esta es clave, indica que ante un vicio en la ejecución de una orden de aprehensión, el juez tiene que actuar en términos de la normatividad aplicable. ¿Cuál es la normatividad aplicable? Sin duda el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su parte del capítulo de nulidades y la audiencia inicial. Obvio sin perjuicio de lo que resulte aplicable de algún delito del Código Penal o alguna ley especial o general en torno a los agentes aprehensores, sin duda. Ya vamos adentrándonos al contexto específico, por lo que hasta aquí dejamos esta parte para que puedas dilucidarlo, y más porque ya llevamos más de 25 minutos, ¿sale? Hasta aquí el episodio. Voy a subir el siguiente a los 2-3 días de este, y ahí dejo en el blog las jurisprudencias, tesis y demás artículos para que les des una leída y también puedas ir razonando, porque este es un campo abierto de indagación por parte del abogado, ¿sale? Y te lo estoy mostrando, te lo digo al final para ver que has llegado hasta aquí. Esto tiene un caso real detrás en el que fui defensor, pero que por motivos de diversa índole fui revocado, o bien tuve que renunciar al cargo. Sí, más exacto. Entonces, ahí te dejo el dato. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Comparte, suscríbete, califica, comenta y todos esos rollos que ya sabes de las redes sociales. Hasta luego.